Esta actividad pertenece al área de matemática para el ciclo 7, tercero y cuarto de secundaria. Es la experiencia de aprendizaje integrada número 1. Ya, es la actividad número 4. Ya, representamos la participación en las tablas y gráficos, ¿no? Lo hemos trabajado con mis estudiantes de la institución educativa 0097. Iniciamos. Respondiendo las siguientes interrogantes, ¿no? La primera pregunta me dice, ¿qué tipo de variable estadística hemos considerado en el cuestionario que aplicamos en la actividad anterior? Con mis estudiantes hemos hecho una encuesta y en las preguntas hemos considerado los dos tipos de variables estadísticas, que es la variable cualitativa, que se asocia a cualidad, y la variable cuantitativa, que se asocia a cantidad. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de tablas utilizaremos para organizar las variables del cuestionario aplicado? Vamos a utilizar la tablita de frecuencias para organizar nuestros datos. La tercera pregunta me dice, ¿qué gráficos estadísticos utilizaremos para representar los valores de las variables? Podemos utilizar el gráfico de barras, podemos utilizar el gráfico de sectores, ¿no? Y también a su vez del gráfico de barras podemos hacer el polígono de frecuencias, ¿no? Entonces, también en la plataforma web de Aprendo en Casa, en la actividad número 4, también ahí nos muestran algunos gráficos que podemos también trabajarlo, ¿no? A cada pregunta le va a corresponder una tablita de frecuencia y un gráfico. Nosotros solamente vamos a trabajar con una pregunta. La tabla de distribución de frecuencia nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una variable de manera ordenada. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta que se encuentra en la actividad de la plataforma web de Aprendo en Casa, ¿no? Es una de las primeras preguntas. ¿A qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad, ¿no? Y ahí nos están dando los datos, ¿no? En este caso yo para mis estudiantes he tomado diferentes datos a lo que está en la actividad número 4. Por ejemplo, si hago la pregunta, ¿a qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Tengo 40 elementos, o sea 40 estudiantes, ya quiere decir que mi número total de participantes, mi muestra es igual a 40. Ya, y aquí están las respuestas, algunos dicen 7 años, 8 años, por acá por ejemplo 9 años, etcétera, ¿no? Estos datos son datos no agrupados, lo que vamos a hacer es agrupar estos datos, ¿no? Entonces ya a mis estudiantes les mostré ya los datos agrupados, ya están agrupados de la siguiente manera y aquí estaría la frecuencia absoluta, ¿no? Ya, entonces acá me dice, según los datos que he agrupado, me dice que 8 estudiantes dicen que tuvieron mayor participación desde los 7 años hasta, bueno, no incluye a los 10 años, sería hasta los 9 años, ¿no? 2 estudiantes tuvieron mayor participación desde los 10 años hasta, sería los 12 años. Y 15 estudiantes tuvieron mayor participación desde los 13 hasta los 15 años y 5 estudiantes tuvieron mayor participación desde los 16 hasta los 18 años, ¿ya? En total, entonces, mi muestra, el número de elementos es igual a 40, ¿no? Vendría a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que se representa con F sub I es el número de veces que se repite un dato, ¿verdad? Ahí está el número de veces que aparece un dato. ¿Ya? Entonces tengamos cuenta acá donde dice edad, viene a ser los intervalos, ya los datos que ya están agrupados, y si puedes observar acá le agregué esto que está resaltado, LI y LS, que significa el límite inferior, ¿no? Y el límite superior de cada intervalo, ¿ya? Entonces, en el primer intervalo, por ejemplo, el límite inferior es igual a 7 y el límite superior es 10. Y así podemos ver de cada intervalo, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo que saber lo que es el límite inferior y el límite superior? Es para hallar la marca de clase, ¿no? Y acá tenemos entonces LI, límite inferior, y LS, límite superior. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces ahora es hallar la marca de clase. La marca de clase se representa como X sub I, ¿ya? Y es el punto medio de cada intervalo que representa la clase, ¿ya? O sea, el punto medio de este intervalo, de cada uno de los intervalos. Vamos a hallar entonces el primer caso de manera práctica, la marca de clase. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar, ¿no? 7 más 10 entre 2 y la respuesta es 8,5 y aquí tenemos la respuesta.
¿Ya? Igualito para el siguiente, ¿no? Sumamos 10 más 13 entre 2 y la respuesta me va a dar 11,5 y ahí lo podemos colocar, ¿verdad? El siguiente también es fácil, ¿no? O sea, simplemente es sumar el límite inferior más el límite superior y eso lo divido entre 2 y la respuesta vendría a ser 14,5. Y por último también, ¿no? 16 más 19 entre 2 y la respuesta vendría a ser 17,5. Ese vendría a ser la marca de clase. ¿Para qué me sirve hacer la marca de clase? Es para que una vez que hicimos nuestro histograma de frecuencias, nosotros podemos tomar los puntos medios de cada barrita, ¿ya? Y unir esos puntos y estaríamos formando nuestro polígono de frecuencia. Para eso me sirve la marca de clase. Bien, vamos a continuar lo siguiente. La frecuencia acumulada que se representa como F mayúscula sub I. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Aquí ya tenemos la marca de clase porque lo hemos hallado hace un momento. La frecuencia acumulada consiste en sumar todas las frecuencias absolutas. Veamos, por ejemplo, en el primer caso solamente sería 8. En el segundo caso voy a sumar 8 más 12 y tengo ahí mi frecuencia acumulada que es 20. Tercer caso sumo 8 más 12 más 15 y sería entonces 35 la tercera frecuencia acumulada. Y en el último sumo todos los valores, 8 más 12 más 15 más 5, que viene a ser el total 40. El último valor de mi frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos. Te das cuenta que el total de datos es igual a 40 y es también el último valor de mi frecuencia acumulada. Continuamos con la frecuencia relativa que se representa como H sub I. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta, que es F sub I, y el número de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para hallar la frecuencia relativa? Simplemente voy a dividir cada frecuencia absoluta, ¿ya? Cada frecuencia absoluta entre el número de datos, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a completar la frecuencia relativa. Podemos observar que acá tenemos la primera, segunda, en la tercera columna están todas las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y el total viene a ser 40, que representa el número de datos. Es decir, para hallar la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es dividir las frecuencias absolutas entre el número de datos, ¿ya? Es decir, en el primer caso, yo voy a dividir 8 entre el total de datos, que es 40. 8 entre 40 me da 0,2 y colocamos ahí. La siguiente frecuencia relativa, allá voy a dividir la frecuencia absoluta, sería 12 entre 40 y la respuesta es igual a 0,3. La siguiente sería 15 entre 40 y la respuesta es 0,375, ahí lo voy a colocar. Y por último, la última frecuencia relativa sería dividirlo, ¿no? 5 entre 40 y me va a dar 0,125 y acá lo voy a colocar, 0,125. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi frecuencia relativa. No olvidemos que simplemente voy a dividir las frecuencias absolutas, cada frecuencia absoluta, entre el total de datos. Y eso es lo que he hecho acá. ¿Ya? Para comprobar si está bien, lo que tú puedes hacer es sumar tus frecuencias relativas y me tiene que dar igual a 1 o un aproximado a 1. Ya, entonces ya hemos hallado la marca de clase, hemos hallado la frecuencia acumulada y hemos hallado la frecuencia relativa. Ahora pasamos a hallar la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual simplemente es multiplicar la frecuencia relativa por el 100%, ¿ya? Entonces, ya hemos hallado hace un momento la frecuencia relativa, ¿verdad? Hemos dividido la frecuencia absoluta entre el número de datos y eso vendría a ser la frecuencia relativa, ¿ya? Y hemos dado cuenta también que la suma me dio igual a 1. Ya, entonces para hallar la frecuencia relativa porcentual simplemente voy a multiplicar 0,2 por el 100% y ahí está, me saldría 20%. El siguiente, 0,3 por el 100%, 30%. 0,375 por el 100% me da 37,5%. Y por último, 0,125 por el 100% me va a dar 12,5%. Al sumar todas las frecuencias porcentuales me tiene que dar el 100% o un aproximado al 100%. Ya, entonces ahí lo tenemos. En el siguiente, la frecuencia relativa acumulada, que se representa como H mayúscula I, que es la suma de todas las frecuencias relativas anteriores, ¿no? De todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Veamos aquí entonces. La frecuencia relativa acumulada es parecido a la frecuencia absoluta acumulada,
¿Ya? Entonces acá lo que voy a hacer es sumar todas las frecuencias relativas. La primera, ¿cuál era? 0,2 y ahí está. La segunda lo voy a hallar sumando el 0,2 más 0,3 y me va a dar igual a 0,5. La tercera voy a hallar sumando estos tres valores anteriores, los tres, ¿ya? Y me va a dar 0,875. Y por último voy a sumar todos los valores, los cuatro valores, y me va a dar 1. Y a su vez también te puedes dar cuenta que la frecuencia relativa acumulada, el último valor, tiene que ser igual a la suma de todas las frecuencias relativas, que en este caso vendría a ser 1 a 1, pues tiene que ser igual a 1, que viene a ser la unidad, ¿no? Y ahí tenemos entonces tenemos acá nuestra tabla completa, la tabla de distribución que, ¿no? De esta pregunta, ¿qué edad tuviste mayor participación en tu escuela y comunidad? Claro, solamente nos dieron la edad y nos dieron la frecuencia absoluta y nosotros hemos hallado la marca de clase, hemos hallado la frecuencia acumulada, hemos hallado la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada. Ya, entonces, esto sería mi tablita de distribución de frecuencias y me sirve para poder desarrollar mis gráficos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, en la actividad 4 de la plataforma web de Aprendo en Casa, me dice, leemos el texto gestión de datos. En este texto vas a encontrar la definición de lo que es la tablita de frecuencia, qué es la marca de clase, todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Ahí te explican cómo hallas la frecuencia acumulada, cómo hallas la frecuencia porcentual. Eso es lo que acabamos de trabajar en un momento, ¿no? Entonces, en el mismo archivo PDF de la plataforma web, me dan esto, pues, ¿no? Porque lo que les dije anteriormente es un ejemplo que no está en la plataforma. En cambio, esto que les estoy mostrando sí está en la plataforma web, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Que era la misma pregunta anterior, pero con otros datos. Ya, en cambio, este cuadro de frecuencia sí está en la plataforma, en el archivo, en la actividad 4 de la plataforma web de Aprendo en Casa. Ahí está, ¿no? Límite inferior, límite superior, marca de clase y las frecuencias que ya hemos hecho anteriormente. ¿Ya? De la misma manera también se trabajaba las frecuencias, ¿no? Y esto a su vez después nos van a dar un gráfico estadístico, ¿ya? La mayor participación. Entonces, ahí si podemos observar, nosotros tenemos los intervalos de 7 a 10, de 10 a 13, ahí está, los intervalos, y aquí está, ¿no? Y también podemos, regresamos otra vez y vemos la frecuencia absoluta, por ejemplo, 14 estudiantes, ya 14 estudiantes tuvieron mayor participación, aquí está, ¿no? 7 a 10, pero no incluye porque son intervalos abiertos, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el gráfico, 14 estudiantes. ¿Ya? Ahí está. Esos son los gráficos, el histograma, que son los gráficos de barra. Ahora, esta rayita de amarillo son los puntos medios. Si te das cuenta, este es el punto medio. Acá también está el punto medio. Esos puntos medios vendrían a ser la marca de clase. La marca de clase hemos dicho que es el punto medio, ¿verdad? De los intervalos. ¿Ya? Entonces, la marca de clase justamente les acabo de decir hace un momento que me sirve para hacer el polígono de frecuencia. Una vez que tengo mi histograma de frecuencia, que son mis grafiquitos de barra, ya tomo los puntos medios y uno todos los puntos medios de las barras y me sale pues mi polígono de frecuencia. Este es el gráfico número 1, ya el gráfico número 1. La interpretación me dice que la mayor acumulación o tendencia la encontramos en la primera clase, ¿no? O sea, en el primer intervalo. 14 encuestados. El 47% de los encuestados se encuentran entre las edades de 7 a menos de 10 años. El 47%, ¿de dónde lo hemos sacado? Ah, en la tablita de frecuencias, este porcentaje lo saca fue de la frecuencia porcentual. Y eso está en la tablita de frecuencias, ustedes lo pueden observar nuevamente, ¿no? El histograma nos muestra que la acumulación o tendencia de participación de los encuestados se encuentra entre de 7 a menos de 10 años, ¿no? Y acá otra interpretación me dice, ninguno de los encuestados con edad de 21 años a más participó en la escuela o la comunidad. Ahí está, no solamente es hasta 22, de 21 a más no hay participación, ¿no? Y acá podemos decir también 4 personas, es decir, el 13%, ya el 13% de los entrevistados participaron más veces cuando tenían las edades de 13 a menos de 16 años, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro grafiquito que están, pueden ustedes entrar a la actividad de la plataforma web de Aprendo en Casa, ¿ya? Y ahí está esto, ¿ya? Otra pregunta también que está ahí
Me dice, la escuela o la comunidad cuenta con espacios que permiten la participación y ahí tenemos que está dividido por dos grupos, por sexo, masculino, femenino. Sí, no, por ejemplo, sí, 7 varones dicen que sí y 10 varones dicen que no. En el caso del sexo femenino, una mujer dice que sí y 12 mujeres dicen que no. Con eso nosotros podemos hacer, este es más sencillo, ¿verdad? Acá ya no necesitamos hacer una marca de clase. ¿Ya? No necesitamos trabajar como en el anterior, si hemos trabajado porque eran datos agrupados. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer acá un gráfico y acá está el gráfico estadístico que me representa, que dice sí o que dice no. Ya sí es de color azul y no es de color naranja, ¿verdad? Y aquí está también en grupos del sexo masculino y sexo femenino, ¿ya? Y la interpretación me dice, del total de mujeres encuestadas, que son 13, el 92,3% indica que no participan en la escuela o la comunidad, mientras que el 7,7% manifiestan que sí participan. ¿Ya? Otra interpretación, el 73,3%, que es de 22 del total de encuestados varones y mujeres, señalan que en la escuela o la comunidad no existen espacios de participación ciudadana, mientras que solo un 26,7% consideran que sí hay espacios de participación ciudadana. ¿Cuál de los gráficos que presentamos nos generó mayor dificultad en su elaboración? Justificamos nuestra respuesta. Ya, entonces, en el caso de los estudiantes, ellos consideran que el gráfico que tiene o que tuvieron mayor dificultad para elaborar es el gráfico 1, a diferencia del gráfico 2. Ya, si bien, por ejemplo, el gráfico 2 están en dos grupos, sexo masculino, sexo femenino, en la tablita solamente necesitábamos la frecuencia absoluta y también la frecuencia porcentual, nada más. Ya, a diferencia del gráfico 1 que hemos agrupado, ¿no? Se agrupa en intervalos, se halló la marca de clase, ¿no? También hemos hallado los otros tipos de frecuencia, pero en sí necesitamos para hacer este gráfico la marca de clase y agrupar por intervalos. Entonces, bueno, si hablamos si comparamos el gráfico 1 con el gráfico 2, consideran que el de mayor dificultad tal vez, aunque no tanto, es el gráfico número 1.